Les damos la bienvenida a este tercer encuentro ya que tenemos de acompañar en fin de vida. El tema de hoy será sobre del voluntariado en cuidados paliativos, ¿ya? Estará a cargo del padre Basil Darker, que ustedes ya lo conocen, el sacerdote camiliano, médico cirujano de la Universidad de Chile, bachiller en teología de la Pontificia Universidad Católica y actualmente estudiante de psicología en la Universidad Finisterra. Desarrolla su trabajo pastoral en la capellanía del Hospital Parroquial de San Bernardo y en la parroquia de San Camilo de Lelis, y además es médico voluntario en la Fundación Las Rosas. Así que los dejo con el padre Basil, quien va a hacer la oración inicial, y luego vamos a partir con el tema de hoy. Adelante, padre Basil. Ok, muchas gracias Bernardita, muchas gracias a todas y todos los que están presentes. Bienvenidos a esta presentación, espero que sea de su agrado y de su utilidad. Como siempre vamos a iniciar estas sesiones en el Señor, por eso lo voy a compartir una pantalla que es la que vamos a dirigir a Dios en este momento para que Él nos acompañe y nos ayude a desarrollar el carisma del buen samaritano entre nuestros hermanos que más sufren. Muy bien. Nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú me llamas, Señor, a descender una vez más hacia Jericó, a recorrer el camino de tu cotidiana solidaridad. Aquí estoy, Señor, envíame. Acudo a mis hermanos con el corazón que me diste, dispuesto a conmoverme ante el sufrimiento, a infundir aliento y dar vida, a sostener la esperanza con tu palabra. Aquí estoy, Señor, envíame, a pesar de que también yo soy débil y necesitado, y tengo miedo de darme hasta las últimas consecuencias. Envíame, Señor, así comprenderé que eres tú el que sanas y que salvas, y que en mis hermanos enfermos descubriré tu rostro. Aquí estoy, Señor, envíame, porque la misión es tuya, tuyo es el reino, tú eres el enfermo, en servirte está mi mayor felicidad. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos, el tema que vamos a tratar es este del voluntariado en cuidados paliativos. No sé cuántos de ustedes han asistido a las otras sesiones, ¿no es cierto? La primera, donde la doctora Patricia Olivares nos habló desde el punto de vista médico de qué se tratan un poquito los cuidados paliativos, nos habló de algunos conceptos generales, nos habló de la figura de Cicely Saunders, que es una gran pionera de esta forma de encargarse de las personas que están por morir o que están en una situación de terminalidad. Y la semana pasada Alicia Bazar nos hacía una mirada psicológica también de qué se trata ayudar. Nos habló un poquito de los valores, del sentido de la vida en la etapa de los cuidados paliativos. Bueno, un poquito de eso y un poquito de lo otro nos va a servir también para enfocar ya en forma un poquito más práctica, en forma más directa, a cómo aplicar todo esto que hemos visto en la etapa de los cuidados paliativos. Para empezar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden responderme activando sus micrófonos o escribiéndome al chat? ¿Cuántos de ustedes ya están ejerciendo algún voluntariado en alguna área? Ya sea yendo a hogares de ancianos, yendo a hospitales. Yo sé que en este tiempo de pandemia los voluntariados están casi siempre suspendidos en todas partes. Pero antes de la pandemia, ¿hacían algún voluntariado los que están aquí presentes? Yo, Sí. Cecilia. Ya, Cecilia, ¿dónde voluntaria usted? Yo soy coordinadora de la Pastoral de Salud de los Enfermos en mi parroquia, y de ahí
salimos a atender a hogares de ancianos, a enfermos postrados en las casas, tanto ancianos como adultos, como jóvenes, el que necesite de nuestro. Vamos un grupo, soy ministro de comunión extraordinario también, y los que no pueden dar comunión van un día a la semana al hospital y visitan sala por sala, dándole el apoyo espiritual, todo. Y terminamos el año con algún mensaje y algún regalo, incentivar a la persona. Ok. Muy bien. Usted es de Arica, ¿no es cierto? No. No, yo soy de Santa Cruz, esta región. Santa Cruz, esta región, nada que ver. Ya, muy bien. Y Gracias, soy Cecilia. hermana del padre Jorge Ávila Fernández Gestam. Ah, ya, ok. Su papá, su hermano es sacerdote también. Qué bueno. Es tatiano. Y yo hice un curso con los camilianos, que vinieron acá del Cefán, a la MUNI, hicimos un curso también, y fuera dice el curso de peregrino de Maú, en la Católica. Bueno, gracias. Vamos a ver qué han puesto por el chat, ¿no? Bueno, han saludado a muchos amigos, muchas amigas que han ingresado. A ver. También, no sé si se puede responder. Sí, ¿quién nos habla? Gabriela Barberis. Gabriela, ¿dónde es voluntaria usted? Lo que pasa es que, bueno, yo soy ministro extraordinario de comunión con mi marido que viene en camino. Pertenecemos al movimiento Transtat en Concepción, y yo estuve mucho tiempo yendo a un hogar de ancianos. Ya. Y además llevo la comunión enfermo a las casas. Ya, ese ha sido en esa área, porque también catequista, soy profesora, etcétera, otros apostolados también, pero de acuerdo. De a poco me ha ido nos ha ido llamando, yo creo que a este camino. Así que bueno, eso. Bien, pues, gracias. Gracias. A ver, por el chat tenemos también alguna respuesta. Ana Kaufman, por ejemplo, ha acompañado personas por vía telefónica por COVID. Mira, qué interesante. Ya, escribo y cómo envío. Y enviar a todos. Ya. Escribe y Ya, perfecto. enviar a todos. Ruth Riquelme es dama de blanco de la Fundación Las Rosas. Isabel es voluntaria del Hospital de Arica. Ahí están los de Arica. Sí, me acordaba que había ariqueños aquí. Ya. Damaris es de la Clínica Familia. Mira qué bueno, justo vamos a apuntar, vamos a preguntar alguna cosa a Damaris seguramente de los cuidados paliativos. Marianela, Hospital de Talca. Jimena Yáñez también Clínica Familia. Así que vamos a preguntarle también a Jimena. Padre. María Teresa en Talca también. Viviana estuvo como agente pastoral. Irma Sotero del Río. Carmen, cárcel de Santa Cruz. Mira qué bonito, trabaja en la cárcel. ¿Sí? ¿Qué decía? ¿Alguien hablaba? Quiero enviar, no me sale. Hay alguien por ahí que tiene el micrófono desconectado, o sea, conectado y se escucha todo lo que dice. Pero alguien me dijo padre recién. ¿No? ¿Se arrepintió? Por ahí, padre. Ahí sí, ya, ¿Me diga. escucha? Sí, Soy sí, Teresa, Clínica Familia, hace 23 años. También. 23 años que soy voluntaria en mira, la clínica. Mira, una gran trayectoria. Como profesional y luego como voluntaria. Mira, muy bien. Entonces, seguramente ahí Clínica Familia tendrá harto que compartirnos en esta igual que Damaris y Jimena. Muy bien. Bueno, lo bonito de esto que estoy haciendo es que me estoy dando cuenta de que muchas de las cosas que vamos a hablar, seguramente ya las conocerán. Si no las han hablado alguna vez teóricamente, ustedes las han vivido en la práctica. Entonces, va a ser una charla, más que charla, una presentación más bien experiencial, más de compartir, y también va a haber un momento específico donde vamos a hacer un trabajito de grupo donde podamos compartir también nuestras experiencias. Pero efectivamente, aparte de las hermanas que trabajan o que son voluntarias de la Clínica Familia, vemos que el voluntariado es muy amplio, ¿no? Hay hogares de ancianos, hay voluntariados hospitalarios, también, bueno, hay hospitalarios de otras áreas también, con niños, con jóvenes, etcétera, ¿no? Pero entonces vamos a hablar en particular en esta sesión de las particularidades, valga la redundancia, del trabajo voluntario a la asistencia de personas que están en la etapa de una enfermedad terminal, o sea, que están
ya más cercanos a la muerte que la población general, ¿no es cierto? Eso es lo que veíamos con la doctora Olivares en la primera sesión. Bueno. Vamos a avanzar. Entonces, esta sesión tiene 4 partes principales. En realidad también me tomo un poquito de la actitud de la doctora Olivares, que decía que ella iba a presentar más bien una introducción a los cuidados paliativos. Yo también no voy a tocar toda la complejidad que implica el acompañar a una persona en esta etapa de la vida, sino que vamos a hablar de cosas importantes y generales que nos permiten dar pie, especialmente a las personas que nunca han trabajado en esta área específica y que les está interesando por lo menos conocerlo. Se están haciendo como la pregunta de cómo sería trabajar en esta área de la pastoral de la salud, que es el acompañamiento de la persona que está más cerca de la muerte. Entonces vamos a hablar de qué es el voluntariado hoy. Y yo creo que ya aparte hemos hablado con este compartir que he hecho. Vamos a hablar de los roles y actitudes particulares que se le pide al voluntario en cuidados paliativos. Y vamos a dar también algunas ideas generales, algunas ideas prácticas de cómo acompañar desde estilos de acompañamiento y cómo indagar también en las necesidades espirituales de las personas en etapa de terminalidad, que es justamente lo que más se le pide al voluntario. Vamos a ver que al voluntario se le pueden pedir muchas cosas, pero lo más específico del voluntario, o más bien del agente pastoral sanitario, es que se fije en el aspecto espiritual. Ya hemos visto lo que me han acompañado en otras sesiones hablando de pastoral de la salud, que no es lo único que está llamado a ser el voluntario de pastoral de la salud, pero sí es como lo más específico, lo más que se le pide, porque uno puede, como voluntario puede encargarse también del tratamiento corporal, de los cuidados corporales, puede encargarse de los cuidados psicológicos, si es que es psicólogo o está formado en esa área, etc. Pero lo que más está llamado a hacer el agente pastoral es a la parte evangelizadora. Y vamos a tirar al final algunas líneas sobre también cómo el voluntario puede tener algunos recursos para cuidarse también, porque esta área de la pastoral sanitaria es una área también emocionalmente muy fuerte. Si ya la pastoral de la salud es una pastoral emocionalmente muy exigente, en esta etapa de la terminalidad, tal vez nuestras amigas, ¿no es cierto?, que de la clínica familia lo pueden corroborar o confirmar, es también una etapa muy, muy intensa desde el punto de vista emocional, ¿no? Entonces vamos a la primera parte. Vamos a hablar un poquito del voluntariado hoy. Y hemos escuchado que muchas de ustedes son voluntarias ya, o han desarrollado alguna vez en su vida alguna etapa de voluntariado. Entonces yo quería preguntar a las mismas que nos compartieron ahora su voluntariado o a otras, ¿qué es lo que les motivó en su momento iniciar una actividad de voluntariado, o qué es lo que les motiva hoy día también? A ver si alguna o alguno de ustedes nos puede compartir qué es lo que les motiva o les motivó a tomar un voluntariado. Abro nuevamente la palabra. Cecilia. Me motivó el trabajo de la cárcel, el ¿Ya? llamado del Papa Francisco a salir a los extramuros, Ya. a irnos a ver y a contener, a abrazar a los que están los más excluidos de nuestra sociedad. Muy bien. Y anteriormente fui voluntaria de CONIN, fui voluntaria del Hogar de Cristo, y siempre me ha movido el servir a los demás, buscando regalar la alegría del ser cristiano. Ok. Muchas Eso. gracias, Carmen. Cecilia había dicho que quería compartir. Sí. Ya, A mí vamos. me motivó en primer lugar un sacerdote que estaba con nosotros acá, que ahora es de La Serena, Padre Pedro La Paz, a dictar el curso del peregrino Maú. Y de ahí la inquietud de formar la pastoral de la salud de los enfermos en nuestra parroquia, porque no había. Y Ya. formamos, instruimos a más personas y formamos. Pero Ya. antes de eso, yo soy profesora jubilada. En mi Ya. escuela, en esos años atrás, se hacía también a las niñas Cruz Roja. Y yo Ya. era encargada de esa parte, de enseñar a las niñas. Y salíamos, y con mis alumnos en clase de religión,
yo formaba un grupito, reuníamos cosas y íbamos a visitar a la cárcel, íbamos a visitar los hogares de Cristo, hacíamos Mira. esas cosas, porque a mí me nacía y me nace. Y yo, no sé si se me entienda, yo me dediqué al 100% al servicio del Señor cuando mi marido se enfermó de cáncer y yo le pedí al Señor que si me lo podía dejar. Pero si no era la voluntad de Él, yo le decía que lo único que le pedía que no fuera con dolores. Si así le dije yo, me dedico al 100% al servicio tuyo, Señor, a ayudar a los demás. Y así fue, mi marido le detectaron un cáncer, 3 meses de vida y 3 meses duró, pero jamás usó morfina, jamás tuvo dolores. Entonces es una cosa muy patente que Dios, la señal que me dio hasta el día de hoy. Soy misionera peregrina en salgo a misionar, y todo eso lo aplico en la gente que necesita. Y me nace con mucho amor y mucho cariño hacia a los ancianitos. Atendí a abuelitas de 98, 100 años, pero con una lucidez única. He ayudado a morir a las personas. Entonces todo eso me nace y yo soy feliz haciendo eso. Ok, o sea, en el fondo hay como un gozo que le da esta actividad a usted. Es una satisfacción. Yo voy a eso de misa diaria, así que con la pandemia, ¿qué pasó con esta pandemia? Yo no dejé abandonados a los enfermitos, los llamé por teléfono para decir cómo estaban, dándole ánimo, que ya iba a pasar esto, ya los iba a ir a visitar, a entregarle el apoyo espiritual y llevarle el alimento espiritual. Muy bien. Muchas gracias, Cecilia. ¿Alguien más quisiera compartirnos cuál es su motivación para tomar o haber tomado un voluntariado? ¿Padre? Sí, adelante. Bueno, yo soy Jimena de Clínica Familia, ¿ya? ¿Ya? Bueno, mi motivación para empezar a ser voluntaria fue, bueno, una experiencia personal. Mi madre falleció de cáncer, ¿ya? Yo llegué a Clínica Familia y se me abrió un mundo, ¿ya? Sobre todo me interesó mucho el dolor espiritual, ya más que el físico, ¿ya? Y bueno, ahora acompañar, porque estoy siendo activa ahora en pandemia en la Clínica Familia, acompañar a los pacientes que no han podido tener visita de sus familiares. Mira, qué bonito. Entonces eso me vengo a la casa con el corazón lleno. Eso. Ok, entonces a usted lo que le impactó es la necesidad espiritual de las personas que usted conoció en la Clínica Familia, ¿no? Sí, ¿Eso es lo que entendí? Sí. Ok. Bien, muchas gracias. Bien, como ustedes escuchan, hay distintas motivaciones que están detrás de esto de dedicar un tiempo de mi libertad, digamos, de mi tiempo libre, de mi espacio, incluso a veces de mis recursos, ¿no es cierto? Porque para llegar al hospital, para llegar a la clínica, etcétera, yo tengo que gastar micro, tengo que gastar benzina en el auto, etcétera. A veces incluso para desarrollar alguna actividad son los voluntarios los que consiguen los materiales, las cosas, si van a organizar alguna fiesta de Navidad o alguna cosa así, son ustedes, ¿no es cierto?, los que dedican esfuerzo, cariño, ¿no es cierto?, tiempo, recursos para el beneficio de otros que vemos que están más necesitados. Y la Cáritas de España, ustedes saben que Cáritas Internacional es una organización o una entidad de la Iglesia que se dedica justamente a la promoción de las obras de misericordia en todo el mundo. Cáritas de España hace esta definición de voluntario que me parece muy, muy interesante. Dice que voluntario es el que, además de sus propias labores profesionales, o incluso también de sus propias labores en la casa, en el oficio que tengan, digamos, de un modo continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo a actividades no en favor de sí mismo ni de los asociados, si es que pertenece a alguna asociación, sino en favor de los demás o intereses sociales colectivos, según un proyecto que no se agota en la intervención misma, sino que tiende a erradicar o modificar las causas de la necesidad o marginación social. Entonces, detengámonos un momentito en esta definición. Primero, y está un poquito destacado también, el voluntario realiza esta labor en forma continua, desinteresada y responsable. Continua y responsable hace referencia a que hay un compromiso profundo. Escuchábamos algunas hermanas, algunas
personas que llevan ya varios años en actividades de voluntariado. Ahí hay una continuidad, hay una responsabilidad. Y desinteresado hace referencia a que no hay una remuneración pecuniaria detrás. Esto no es un trabajo remunerado, ¿no? Ahora, desinteresado generalmente es como un adjetivo que yo pongo entre comillas, porque en realidad nadie realiza una cosa 100% desinteresadamente, porque, ¿y por qué? Porque detrás hay motivaciones, es lo que yo les preguntaba recién. ¿Qué motiva mi voluntariado? No es como que, tengo mucho tiempo libre, no tengo nada que hacer, vamos a visitar a algunos abuelitos, vamos a visitar un hospital, vamos a visitar un hogar de niños. No, detrás de eso hay un interés. Lo que pasa es que es un interés que va más orientado a resolver problemas de los otros que a resolver problemas míos, ¿no es cierto? Ahí está este gozo, esta alegría particular que, por ejemplo, nos relataba Cecilia, de entregarse, de entregarse en el servicio. Aparece un gozo particular, ¿no? Que va más allá de ser remunerado o que te den un regalo de vuelta o un premio o alguna distinción, ¿no es cierto? Ahora, uno quiéralo o no lo quiera, siempre gana algo con una actividad de voluntariado. De hecho, por eso también uno se siente motivado a hacerlo. Porque, no sé, tal vez le ocurrió a más de algunos de ustedes, bueno, a mí me ha ocurrido, ¿no sé? Que uno intentó empezar una actividad, pero no tuvo apoyo de la institución, o la trataron con mala cara, o no la acogieron mucho. Entonces, cuando ocurren ese tipo de situaciones, también uno siente que, bueno, si aquí mi trabajo, mis intenciones no son valoradas, como que cuesta entregarse a un ambiente que no es receptivo, que no te da una, eh, una retroalimentación positiva de vuelta, ¿no es cierto? Así que esto de desinteresado se referencia más que nada a que no es remunerado, pero siempre hay una ganancia para el voluntario, pero esta ganancia no es una ganancia física patente, sino una ganancia mucho más profunda, una ganancia espiritual, una ganancia, por ejemplo, para los que somos cristianos, de estar haciendo reino de Dios en medio del mundo de hoy, ¿no es cierto? Un reino donde reina el amor, donde reina el amor al prójimo, donde el marginalizado, el que está en la cárcel, el que está enfermo, el que es pobre, el que tiene hambre, el que está desnudo, es vuelto a destacar, se le restituye o se le vuelve a destacar su dignidad humana, ¿no es cierto? Eso es el gozo, esa es la gran riqueza que recibe el voluntario de vuelta. Y a mí la otra parte que me parece muy interesante de esta definición es la del final, que esta intervención no muere en sí misma, no es solamente como algunas actividades de colegio, digamos, que no estoy hablando en contra de las actividades de colegio, me parece que es un buen inicio, pero no nos podemos quedar ahí, que es, por ejemplo, un curso que se organiza para un día ir a visitar un hogar de ancianos y le cantan una canción, le hacen un bailecito, los ancianos se divierten, pero después es la actividad que me obliga a hacer la pastoral del colegio y la hago porque hay que hacerla, ¿no es cierto? Entonces, eso no podríamos decir que es como un voluntariado, porque es una actividad primero que me están casi imponiendo que la haga y es una actividad que la organizo, la desarrollo y después no vuelvo más a menos que me interese, ¿no es cierto? Entonces, el voluntariado es bastante más profundo que estas actividades que yo entiendo que son para por lo menos entusiasmar o mostrar a los niños o a los jóvenes que hay otro mundo, pero no podemos quedarnos solamente ahí con el ejercicio de la misericordia, ¿no? La misericordia debe ejercerse, como dice aquí la definición, de una forma continua, una forma responsable también, comprometida. Y a esto es lo que voy, que fíjense, mira, esto es muy interesante, lo que está llamado el voluntario a tender a erradicar o modificar las causas de la necesidad o la marginación social. Esto es bien interesante. Por ejemplo, si vamos a un hogar de ancianos y hacemos actividades para que los abuelitos se entretengan, animamos el bingo una vez a la semana, organizamos, ¿no es cierto?, no sé, una kermés para recolectar fondos, etcétera. De acuerdo, estamos ayudando a que ese hogar se sostenga, a que esos ancianos tengan una vida digna, etcétera. Pero también hay que ver como voluntarios cómo nosotros estamos ayudando, por ejemplo, a visibilizar la precariedad de la vida del adulto mayor en nuestra sociedad actual.
cómo tal vez a través de nuestro voluntariado particular con el adulto mayor estamos dignificando esta etapa de la vida y estamos diciendo en la sociedad actual, que a veces tanto destaca la juventud, la salud, la lozanía de la vida, decirle, oye, esta persona que está en el hogar de ancianos alguna vez también fue así, joven, lozana, brillante, radiante de vida, pero en la adultez mayor tal vez puede estar un poquito más disminuido por el avance de los años, pero sigue una persona igual de brillante, igual de radiante, igual de digna, ¿no es cierto? Entonces, a eso voy un poquito con en lo que plantea esta definición al final, que está orientado a que el voluntario no se quede solamente en su actividad y ya, sino que esté siempre llamado a ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que yo quiero destacar como voluntariado? Hay que recordar que nosotros como cristianos tenemos 3 vocaciones que nos dan en el bautismo. Somos sacerdotes, reyes y profetas. Entonces hay que ver qué profecía plantea mi voluntariado. Y en el momento específico también del voluntariado en cuidados paliativos, hay que ver cuál es la profecía de mi voluntariado en la defensa de la vida hasta, por ejemplo, la consecución de la muerte natural, ¿no es cierto? En un tiempo que cada vez sale más en boga el tema, por ejemplo, de la eutanasia. ¿Qué puedo decir yo como voluntario de cuidados paliativos a favor de esta práctica de los cuidados paliativos y a su vez argumentar en contra de la eutanasia que a veces se quiere legislar o se quiere imponer? Entonces, dejo ahí como esta inquietud, esta idea, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos comprometemos con un voluntariado hay que acordarse que no solamente estamos ejerciendo la misericordia y no solamente estamos ejerciendo el mandamiento del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, también como cristianos estamos llamados a ser profetas, ¿no es cierto? Ser profetas en la sociedad, destacando, como decía muy bien Carmen cuando habló de su testimonio, destacando a estos hermanos marginalizados, a estos hermanos que están en las periferias, como dice el Papa Francisco, y que nosotros, con nuestra actitud de voluntariado, nos acercamos y le decimos, no, tú eres una persona importante, tú eres una persona que vale, y por eso vale que yo te dedique mi tiempo, vale que yo te dedique un momento de mi vida, vale que incluso a veces hasta recursos materiales sean dedicados para tu bienestar y para destacar tu dignidad. Les invito a participar nuevamente. He puesto en la pantalla esta palabra que dice humanizar. Cuando ustedes ven esta palabra humanizar o escuchan el concepto humanización, si es que lo han escuchado, ¿qué les provoca? ¿Qué les suscita? ¿Qué les dirían ustedes que es humanizar un ambiente o una situación? ¿Qué es una humanización? Abro nuevamente la palabra para que puedan participar. Hola, no sé si me escuchan. Hola, ¿sí se escucha? Bueno, para humanizar tiene que haber una deshumanización, o sea, la falta de reconocimiento de la persona como ser humano con derechos, con dignidad. Humanizar es mostrarle al otro la dignidad que tiene como persona. Y no creo que nada más. Ok, muchas gracias. Más ideas sobre humanizar. Hemos dicho que es destacar la dignidad de una persona, ¿no es cierto? Yo pienso que humanizar es estar en los detalles, o sea, qué es lo que nos diferencia de los otros seres vivos, digamos. Es usar más esas capacidades y cualidades para sensibilizarme con el otro y tratarlo como me gustaría que me trataran a mí. Eso. Mira, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. A ver, apareció algo Yo en el creo que humanizar para mí sería, con los enfermos, sería llevar la misericordia,
ser otro Cristo que lo visita espiritual y también corporalmente. Muchas gracias. A ver, aportes por el chat. Leticia dice, para mí humanizar es reconocer que soy humana con defectos y virtudes y ser capaz de colocarme en el lugar del otro. Bien, hace referencia también a algo que dijo otra hermana aquí, ¿no es cierto?, de justamente tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí, ¿no es cierto? Consuelo dice, es ver al otro con dignidad, ver sus necesidades y no las mías, es decir, acompañar desde lo que él o ella necesita en esos momentos. ¿Aló? ¿Sí? Me vengo recién integrando, me pido disculpas al grupo, porque yo Ya. trabajo. Ya, no se preocupe. Entonces, ustedes hicieron una consulta, pero mira, para mí humanizar es ver al otro y compartir, que en el fondo es como la dignidad, pero en forma global, que diga no solamente nosotros como seres humanos, sino que también compartiendo a la vez con otros hermanos, que diga de otros países, en el fondo algo global, no solamente pensar en lo que estamos acá hoy día. Ya. Muy bien, Ese muchas es gracias. mi punto de vista. Muy bien. A ver, más aportes en el chat. Isabel dice, es dar más calidez y acogida. Jessica Tobar dice, para mí, humanizar es ver al otro como persona, y no como un número. Muy bien, muy práctico eso, ¿no? Se ve tanto en la salud. Caterina, es reconocer que la persona tiene sentimientos y emociones, igual que yo, que siente miedo, pena, rabia, ¿no es cierto? Padre, ¿Sí? ¿Sí? humanizar es darle al otro la calidad de persona, reconocer en él todas las dimensiones espirituales. Ya. Muy bien, Y gracias. como la máxima, o sea, la fundamental, la espiritualidad. La espiritualidad, mira. Gracias. ¿Aló, padre? ¿Padre? Sí, sí. Bueno, le quiero decir que acá en el curso de la Unidad Católica de Acompañamiento Espiritual del Hospital de Arica hay 8 integrantes, lo que verdaderamente me alegra mucho. Yo coordino este grupo. Ya, muy bien. Sí, y esta comunidad, padre, fue creada precisamente con el fin de que usted está preguntando ahora. Las unidades de acompañamiento espiritual de los hospitales públicos fueron creadas con el único fin de humanizar la salud. Mira. Sí, ese es el único fin. Fueron creadas hace 14 años por decreto ley de la República. Por lo tanto, estas unidades de acompañamiento espiritual estamos bajo nosotros el régimen del MinSal. ¿Ya? Y todo lo que se ha dicho ahí por los demás integrantes, claro que, ¿no es cierto?, engloban lo que es humanizar. Y nosotros, si usted me permite, nosotros para humanizar la salud, vamos y llevamos la otra medicina, porque el enfermo al hospital va en busca de la medicina física, y eso lo entregan los funcionarios, es la medicina alopática. Pero nosotros vamos a entregar la otra medicina, la medicina del amor. La medicina que transforma, que cobija, la medicina que abraza, la medicina que llega, tal como el nombre nos dice nuestra comunidad, ¿no es cierto?, a la parte espiritual, psicológica y sociológica del paciente. Así que esta comunidad fue creada con ese fin, padre, humanizar. Muy bien, pues muchas gracias por su aporte. En realidad es una respuesta muy integral como la que están dando muchos de ustedes, ¿no? Me pone muy contento todo lo que están diciendo. Permítanme compartirles también otros aportes que vienen del chat, ¿no es cierto? Alicia dice, humanizar es tratar a la persona en forma integral, ver el rostro de Cristo en el hermano. Andrea Linderman dice, humanizar es generar un ambiente más amable, más justo. Si se dan cuenta, se van repitiendo muchas de las ideas que ya hemos dicho, ¿no? Paula, empatizar, ponerme en el lugar del otro. Irene, restituir dignidad humana, entregar amor, que mi hermano sepa que no está solo, que no es invisible. Ver al otro como criatura, hija de Dios. Humanizar es evangelizar, claro, exactamente. Ver al paciente antes que nada como una persona. Sí.
yo creo que lo tienen bastante claro. Vamos a ver también qué es lo que dicen también los teóricos al respecto, ¿no es cierto? Porque estamos hablando mucho desde lo práctico y me parece muy bien, pero vamos a ver también qué es lo que nos dicen los encargados también de desarrollar la pastoral de la salud. ¿Escuché una última intento de intervención por ahí o no? Yo, el padre Simone. Ah, hola, dime. No, pensaba en el parangón con los otros animales. El león no necesita ser leonizado, conoce su fórmula, sabe, así como el oso no necesita ser osizado, pero el hombre sí, necesita ser humanizado, porque, es decir, llevado a su plenitud, que encuentre esta plenitud y la encuentra mirando al hombre más humano de todos, que fue Cristo. Exactamente. Muchas gracias por tu aporte. Bonita comparación, porque efectivamente a los animales no le enseña a nadie porque se mueven mucho por el instinto, pero como el ser humano no es un ser meramente instintivo, es mucho más complejo, necesita ser humanizado como tú relatas, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si nos vamos ya a la palabra misma, la RAE, dice, la Real Academia Española de la Lengua, dice que humanizar es hacer humano, familiar y afable a alguien o a algo. Ya, es algo que también hemos mencionado mucho todos, pero es mucho más que esto, no solamente armar un ambiente agradable, no solamente aprenderse el nombre de la persona, no solamente colocar el nombre de la persona sobre la cama en el hospital. Eso es un inicio, pero mucho más que solamente eso, ¿no es cierto? Otro diccionario español muy célebre, que el de María Moliner, dice que humanizar es hacer una cosa más humana. Hace referencia un poquito a lo que decía el padre Simone, ¿no es cierto? Es hacer una cosa humana. O sea, no solamente creer que de por sí, porque es humano, ya está listo, ¿no? Uno se puede hacer la cosa más humana, menos cruel, menos dura para los hombres. Pero ya si nos vamos, por ejemplo, a la definición de Ángelo Brusco, que es un religioso camiliano que ha desarrollado con mucha profundidad la teología de la pastoral de la salud, dice que en el mundo sanitario, humanizar significa hacer referencia al hombre en todo lo que se realiza para promover y proteger la salud, curar las enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa. Y aquí viene algo que muchos de ustedes han mencionado, no solamente a nivel físico, no solamente a nivel psicológico, sino que todos los niveles de la complejidad del ser humano, a nivel físico, a nivel emotivo y espiritual, dice el padre Brusco, pero también podríamos decir a nivel antropológico, a nivel artístico, a nivel religioso también, ¿no es cierto? En el fondo es tratar de que, como decía Simone recién, llevar al hombre a su plenitud, lograr que el hombre cumpla de verdad su vocación a la que ha sido llamado, a desarrollar lo más posible cada una de sus ámbitos, de sus áreas. Y fíjense cuál es la relación entre el voluntariado y la humanización. El voluntariado está llamado a ser un ente de humanización. El voluntariado humaniza. ¿Por qué? Porque dignifica la vida en precariedad. Si nosotros, ¿hacia qué dirigimos principalmente los voluntariados? Justamente a aquellos hermanos que necesitan, tal vez no que se les recuerde, pero sí que se destaque, que se haga referencia a que ellos también tienen una dignidad humana que no queda disminuida por el hecho de estar en la cárcel, por el hecho de estar en un hospital, por el hecho de ser ancianos, por el hecho de no tener padres, etc. Por eso el voluntariado es un ente privilegiado de humanización, porque está llamado a dignificar la vida en precariedad. Y vamos un poquito a lo que nos compete. ¿Cómo podemos aplicar todas estas ideas o todas estas intenciones al área de los cuidados paliativos? Y nos podemos hacer referencia a esta pregunta que nos hacía Cicely Saunders en la primera presentación de la doctora Olivares, ¿no es cierto? Cuando la medicina tradicional dice, ya no hay nada más que hacer por usted, pero el paciente sigue ahí vivo, ¿no es cierto?, con un cáncer en etapa 4 o con una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia hepática avanzada,
fuera del alcance quirúrgico, del alcance terapéutico. ¿Qué hacer cuando no hay nada más que hacer? La medicina tiene su respuesta y ha desarrollado la medicina paliativa. ¿Y el voluntariado tiene una respuesta? Claro que tiene una respuesta. Yo creo que aquí las amigas que trabajan en la clínica familia podrían dar más cátedra que yo, pero bueno, ya tendrán su oportunidad de intervenir. Ya habrá un momento en que le vamos a hacer tal vez algunas preguntas. Pero, ¿qué podemos decir o qué puedo aportar yo de acuerdo a lo que he trabajado y lo que me han formado también como religioso camiliano? Ciertamente que se puede todavía hacer mucho por las personas que están en la etapa de cuidados paliativos. ¿Qué roles puede desarrollar una persona que se quiere dedicar al servicio o al acompañamiento de los hermanos en etapa de terminalidad? Bueno, esto siempre, en todo voluntariado, como hemos dicho que todo voluntariado es un ente de humanización, es una actividad humanizante, tiene que, desde su rol de voluntario, contribuir a la atención humana al paciente. Es decir, el voluntario está llamado a ser como podemos decir, una banderita de alerta, ¿no es cierto?, especialmente en las instituciones donde se atienden a personas en etapa terminal, de recordar que esa persona siempre es un ser humano digno de atención, de derechos, de cariño, de todo lo que merece un ser humano, ¿no es cierto? Está llamado a elevar el nivel humano de las relaciones hospitalarias, a veces frías, ¿no es cierto?, por el uso de la técnica y el alejamiento del medio familiar. Instancias como la Clínica Familia, como los hospices fundados por Cicely Saunders, justamente hacen este cambio tan intenso, tan radical, respecto, por ejemplo, de la presencia de la familia junto al paciente. O sea, generalmente los hospices o lugares que atienden a personas en cuidados paliativos no tienen horarios de visita tan restringidos como un hospital general, ¿no? De 12 a 2 y listo, y se acabó. A menos que ahora últimamente también se han abierto un poquito esta dinámica del hospital amigo, que ha aumentado los horarios, las disposiciones para que los familiares visiten, pero dentro del hospice o de una situación de atención más hospitalizada de una persona en etapa terminal, es importante que forma parte de la humanización, ¿no es cierto?, el permitir que la familia tenga un acceso mucho más libre a acompañar a su familiar, y que los voluntarios también, en ese sentido, sean también personas que ayuden, ¿no es cierto?, a mantener la humanidad, la cordialidad dentro de las relaciones entre la institución y la familia y el paciente. Hay que recordar, como lo decía también la doctora Olivares en su presentación, que la atención al paciente terminal, no solamente al paciente terminal, es una atención sistémica, una atención integral, es al paciente y su familia, porque así como el paciente sufre la situación de terminalidad que está viviendo, también la sufre la familia que junto con él se está preparando al momento en que el paciente tenga que ya morir, ¿cierto? El voluntario está llamado, está invitado a satisfacer las necesidades humanas e íntimas que van más allá de la atención médico-sanitaria, que pueden no estar contempladas o estar insuficientemente atendidas en el hospital. Aquí, como decía al principio, ¿no?, generalmente un voluntario puede hacer muchas cosas, y ya vamos a ver también algunas cosas prácticas que puede hacer un voluntario en cuidados paliativos, pero está principalmente orientado a aquello que no hace el personal clínico, ¿no? Poner atención a las necesidades espirituales, a las necesidades de significar la vida, de prepararse al momento de la muerte, de perdonarse a sí mismo, perdonar situaciones de la existencia, etcétera, etcétera. Cosas que ya vamos a revisar con más detención. También está llamado a promover los derechos del enfermo, dentro de esto que hemos mencionado ya bastantes veces, de dignificar, de destacar la humanidad de la persona, ¿no es cierto?, la centralidad de la persona. E incluso en algunos casos está llamado a, de acuerdo a los canales que cada institución tenga, a denunciar si es que
en algún momento no ha sido respetado el derecho de alguna persona en particular. También puede estar llamado a dar un servicio directo personalizado al enfermo que en situación de sufrimiento necesita más compañía y consuelo. Porque, y esto no ocurre solamente en cuidados paliativos, sino que con toda persona enferma, con todo paciente hospitalizado, con toda persona que reside en un hogar de reposo, por ejemplo, el enfermo sufrirá menos si se siente querido y comprendido. Y esto tiene que ver mucho también con las discusiones que brotan siempre en torno a la eutanasia, a los cuidados en esta etapa de la vida, ¿no es cierto? Muchas personas dicen, no, quiero, como decía también la doctora Olivares, quiero una inyección letal porque ya no aguanto más, no quiero sufrir más. Pero hay que ver, esta persona diría lo mismo si sus necesidades estuvieran suficientemente cubiertas, si su dolor estuviera eficientemente tratado, si sus necesidades físicas estuvieran aliviadas, si sus necesidades también en otras esferas, sus necesidades espirituales, sus necesidades psicológicas estuvieran atendidas. Lo más probable es que no. Lo más probable es que se sentiría mucho mejor y estaría viviendo esta etapa con una mayor serenidad. También el voluntario de la pastoral de la salud o en cuidados paliativos está llamado a colaborar con el personal sanitario del centro y con la institución para hacer más cómoda y humana la vida del enfermo y su familia. O sea, si bien está llamado a denunciar, a estar atento, ¿no es cierto?, como hemos dicho arriba, está siempre orientado también a remar para el mismo lado con la institución donde está sirviendo, ¿no es cierto? Si una persona que no aporta, que es conflictiva, que en realidad trae más problemas que beneficios, incluso a los mismos enfermos, en realidad está haciendo un flaco favor y un voluntariado que en realidad necesita ser reorientado, mirar por qué estoy aquí, ¿no? Y esto también se puede dar en algunas situaciones y depende mucho de las posibilidades que tenga o el centro o la institución donde la persona esté participando. En algunos casos, como la familia que está cuidando a una persona en terminalidad, muchas veces se siente muy sobrepasada por distintos aspectos, tanto en lo físico, tanto en lo emocional, tanto en lo psicológico. En algunos casos el voluntario, o puede haber servicios de voluntariado, que ofrezcan suplir a la familia cuando está cansada, cuando está agotada, o cuando simplemente no hay familia, ¿no es cierto? O algunas situaciones, por ejemplo, en algunos hogares de ancianos, en el mismo hogar de Cristo, donde llega la familia, deja a la persona ya atendida, acogida en el hogar, y después no aparece nunca más. Entonces, el voluntario a veces está llamado, ya sea formal o informalmente, a suplir a la familia, ya sea porque está cansada, ya que está agotada, está sobrepasada, o porque simplemente no está. Y hablando ya más en concreto, más allá de estos roles generales, hay muchas cosas que pueden hacer. Lo más general o lo más frecuente es el acompañamiento, ¿no es cierto? La escucha, la conversación, el ir a compartir un momento con la persona su vida, su historia. También dentro del mismo acompañamiento, el voluntario puede detectar necesidades del enfermo, de la familia, y puede mover redes en torno a tratar de resolver estas necesidades, sabiendo que, como hemos dicho en otras ocasiones, los que me han acompañado en otras sesiones, que la pastoral de la salud no está llamada a ser una pastoral de resolver problemas, pero a veces, si está dentro de nuestras posibilidades, se puede atender esta necesidad, ¿no es cierto? Sabiendo también que hay que tener mucho cuidado en las promesas que hacemos, ¿no es cierto? Nunca prometer cosas que no podemos cumplir. Esto ya lo mencionábamos, en algunos casos puede haber apoyo al cuidador primario o relevo del cuidador en algunos tipos de voluntariado, soporte emocional, eso también muy frecuente, muy necesario. Esto también actividades de distracción y recreación, hacer, no sé, alguna celebración de cumpleaños, celebración de alguna fiesta religiosa o civil dentro del hospital, dentro de la institución, celebrar el mes de María, no sé, etcétera.
distintas cosas que está a la creatividad del voluntario para hacer también más liviana, más agradable la vida de la persona que está en situación de terminalidad. También puede ayudar a la realización de gestiones, ¿no es cierto? En ese sentido, hacer referencia a la cooperación del voluntario o de los voluntarios con la institución donde trabajan. Y ayuda también a realizar lo propio, esto es muy interesante, sin interferir con las funciones del personal sanitario. Hay que recordar que el voluntario está ahí y tiene que estar bien claro dentro de la institución qué es lo que puede y lo que no puede hacer. De modo que, como decíamos, seamos una institución donde todos remamos para el mismo lado y donde el voluntario aporta y no estorba, digamos, ¿no? Eso también es bien importante. A este punto, y aprovechando la riqueza de que tenemos personas que trabajan o han trabajado por mucho tiempo en cuidados paliativos, quisiera saber de nuestras amigas que participan en la Clínica Familia, si esto que estoy diciendo les hace sentido, cómo lo ven ellas, cómo lo viven ellas. A ver si también tenemos la voz de la experiencia práctica. Sí, ¿qué nos pueden aportar nuestras amigas de la Clínica Familia? Bueno, yo puedo contar un poco mi experiencia. ¿Ya? Bueno, primero que todo, bueno, me hace sentido todo lo que puso al último, bueno, todo lo que dijo. Lo primero es crear vínculo con el paciente, ¿cierto? Sí. Crear vínculo y desde ahí acompañarlo, bueno, tratar de indagar en sus necesidades espirituales. Bueno, muchas veces, a veces ellos, hay momentos que son bien emocionantes, lloran, pero también hay actividades lúdicas, como decía, jugar, dominó, no sé, esas cosas, que a ellos los saca un poco del estar acostado todo el día en una cama mirando el techo. Claro. También, bueno, lo que me ha tocado hacer también, por ejemplo, es contactarlo con familia que está alejado. Ellos muchas veces esperan a un familiar que no han visto en mucho tiempo y lo esperan para fallecer. Allá en la clínica a mí me impactó una madre que esperó que su hijo lo trajeran, estaba preso, hubo todo un operativo en Gendarmería, y lo trajeron a él esposado y bueno, fue un poco fuerte eso, pero ella lo esperó para fallecer. Entonces, son todas esas, o sea, no lo hice yo particularmente, lo hizo la clínica, pero son todas esas pequeñas cosas en las que uno puede contribuir para que el paciente se vaya en paz. Muy bien, muchas gracias por su testimonio. Para que vean cómo esta cosa se da, esta realidad se da en nuestro medio, ¿no es cierto? No estoy hablando como en el aire. Ahora, el medio de los cuidados paliativos es un medio bien particular porque también, y esto lo pueden también corroborar nuestras amigas de la clínica o personas que, o tal vez ustedes mismos que han acompañado a alguna persona en la etapa de la muerte, del final de la vida. El paciente de cuidados paliativos es un paciente muy particular porque a veces es un paciente que conocemos muy poco, porque a veces se llega, por ejemplo, a un hospice o a un hospital en una etapa ya muy precaria, muy cercana a la muerte, a veces no nos alcanzamos ni a encariñar con la persona, ¿no es cierto? Y a veces, por el contrario, son personas que viven procesos de terminalidad que a veces van más allá de lo que los médicos han pronosticado. O sea, tenemos de los dos extremos, personas que duran muy poquito en esta etapa, otras personas que duran más. Entonces, también es una persona donde está en una etapa de su vida donde puede agarrar cualquiera de las etapas que, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross describió respecto al duelo. Puede estar en la etapa de negación, en la etapa de rabia, en la etapa de depresión, o incluso también la etapa de aceptación, la etapa de mirar la vida con gratitud, o no sé, es un
mundo que puede ser muy, muy variable, muy desafiante en ese sentido, ¿no? Y no son todos los pacientes iguales. Bueno, nunca en Pastoral de la Salud son todos los pacientes iguales, pero en esta etapa hay una sensibilidad particular de la persona, especialmente por su propia biografía. Entonces, el voluntario del cuidado paliativo está llamado a tener ciertas actitudes particulares, ¿no? Obviamente que lo que voy a relatar no es para que se desanimen, no, me falta una de estas actitudes, entonces no puedo. No, pues, es para crecer y para ver cómo podemos siempre tratar de ser mejores personas en pro de una motivación, ¿no es cierto?, de entregarme en servicio a una persona que necesita de esta instancia de humanización, esta instancia de dignificación, de acompañarlo, ¿cierto?, de hacer ver que estamos como sociedad contigo, estamos como iglesia contigo también en este momento de tu vida. ¿Qué actitudes podemos destacar? Una es la audacia. La audacia es aquella emoción que ante un mal presente, ante una realidad adversa, nos da fuerza para ir y vencerla. Entonces, el voluntario en cuidados paliativos tiene que ser una persona con cierta audacia, o sea, que se sienta, si bien puede ser un ambiente difícil, porque uno puede preguntar, tal vez una amiga puede decirte, pero ¿cómo te vas a meter allá con esa gente? Puro sufrimiento, gente que se muere, gente que tiene dolor, que usa morfina, que no sé, que esto y que lo otro. Bueno, en ese medio tú te estás sintiendo llamado o llamada a participar. Para actuar en un ambiente adverso necesitamos cierto grado de audacia. También paciencia, mucha paciencia con la persona que a veces no tiene buena disposición para recibirnos, ¿no es cierto? O está como muy aquejada por náuseas, por tos, se siente ahogado, a veces está muy, muy tocado por las molestias corporales y no quiere saber nada, no tiene ganas de conversar. Bueno, nuevamente, como muchos de ustedes mencionaron hace un rato atrás, ponerse en el lugar de esta persona, ser empáticos, reconocer, bueno, tal vez no es el momento, otro día puede ser, tener paciencia con la persona, ¿no? Incluso a veces se pueden poner agresivos, un poco molestos. Bueno, hay que ponerse en el lugar y tener paciencia. También mucha honestidad. Honestidad con la persona que estamos acompañando, honestidad con nosotros mismos, honestidad con el equipo donde trabajamos, porque eso también es otro concepto muy importante, no solamente del voluntariado en cuidados paliativos, sino de todo voluntariado. Algunas de ustedes que han dado testimonio han hablado de el equipo en el que trabajo, el lugar donde me desempeño, y es verdad, porque en realidad uno no puede ser voluntario solo, no puede ser como el llanero solitario, porque hay muchas cosas fuertes que se viven en el voluntariado que necesitan ser compartidos con otras personas, ¿no es cierto? Hay experiencias fuertes que a veces le toca a uno y que es difícil como quedárselas adentro, ¿no? Es necesario compartirlas con otros para que me contenga, para que me apoye, para que me aconsejen también, ¿no es cierto? Puede aparecer un caso que yo quede así como bloqueado y no sepa qué hacer, qué decir. ¿Qué le digo la próxima vez que lo veo? Bueno, podría decirle esto, o pregúntale al padre, o pregúntale a tal persona. Oriéntate de tal manera. Voy a prender un poquito la luz si me esperan un poco. Entonces hay que ser honestos, hay que ser humildes también y no creerse que uno tiene todas las soluciones o que puede dominarlo todo, siendo que a veces necesita el apoyo de los demás. Necesita una suavidad, delicadeza, ¿no es cierto?, para decir las cosas, para hacer las cosas. Cordialidad, como decía San Camilo de Lelis, ¿no es cierto?, trabajar con el corazón en las manos, con delicadeza, con cariño, ¿no es cierto?, con amor, transmitiendo humanidad a través de la palabra, a través de la mirada, a través del gesto. Nuevamente el trabajo en equipo, que ya lo mencionábamos, la importancia de no ser llaneros solitarios en este trabajo tan intenso. Y también la importancia de la presencia, ¿no? Justamente a veces en este tipo de situaciones donde el paciente ya está entrando en una etapa como más de sopor, una etapa donde ya no quiere hablar, pero le importa que tú estés presente, le importa que alguien le tome la mano,
que alguien le mire con cariño, ¿no es cierto? Que alguien rece por él. Cuánto es importante la presencia, esto también lo decía tanto Cecil Saunders, si recordamos la primera sesión con la doctora Olivares, ¿no es cierto? Que a veces, y ustedes también lo decían cuando meditamos el texto que nos hicieron leer, ¿no es cierto? Como decía ella, que muchas veces no importaba la palabra, no importaba el hecho, sino que importaba la presencia, el estar, el decir, yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí porque tú eres importante, porque tú vales la pena. Eso tiene una riqueza conmovedora y muy grande, ¿no? El voluntario está llamado a ser un hombre y una mujer de esperanza, ¿no? Y esperanza no es dar consuelos fáciles, digamos, ¿no es cierto? Todo va a estar bien, palabras que más sirven para consolarse la angustia de uno que la angustia del hermano, sino que personas que sinceramente logran transmitir a la persona que sufre esta idea de que esto que estamos viviendo no lo es todo, no es la última palabra, ¿no es cierto? Hay una manera de salir adelante, hay una solución, hay una respuesta. La persona del voluntario está llamado a vivir desde la benevolencia. La palabra benevolencia viene del latín, de querer el bien. El voluntario quiere el bien del otro, ¿no es cierto? Quiere que el otro esté bien, quiere que se sienta bien, ¿no es cierto? Y desde ahí trabaja, esa es su motivación, un amor benevolente. Y es responsable, una persona que se compromete, que respeta los horarios, que respeta los compromisos. También una persona en formación permanente, que no se queda con lo que le dijeron alguna vez hace mucho tiempo cuando empezó, sino que cada cierto tiempo va buscando información, va asistiendo a charlas, a cursos, lee del tema, quiere ser una persona que quiere hacer realmente bien su voluntariado. Y esto habla también de seriedad, es una persona que se toma en serio lo que hace, no es solamente algo para rellenar mi tiempo libre, ahora que jubilé y que no tengo nada que hacer en la casa, bueno, hagamos un voluntariado para rellenar el tiempo. Puede ser un buen inicio, pero ojalá que en el tiempo ese voluntariado se vaya llenando de mucho más sentido y de mucha más seriedad. Y bien. Mira, no... Pensé que me iba a demorar menos, pero en realidad ha sido bastante enriquecedor, bastante notable también sus aportes. Y eso no nos ha quitado el tiempo, sino que ha enriquecido el tiempo que teníamos previsto para esta actividad. Vamos a hablar ahora del estilo del acompañamiento. Vamos a ir a una parte un poquito ya más práctica de cómo o a qué cosa está llamado un voluntario a hacer cuando quiera acompañar, quiera estar, quiera conversar con una persona que está en esta etapa de la vida de los cuidados paliativos. Como siempre en Pastoral de la Salud, nuestra acción está centrada en la persona y las necesidades del enfermo, ¿no es cierto? Entonces es él o ella el que suscita toda nuestra atención. Y por eso, cuando nosotros vamos a desarrollar nuestro voluntariado, es en tiempo que nosotros hemos destinado para ello. No lo hacemos con prisa, no lo hacemos con apuro, no lo hacemos pensando en que ya, ojalá no me toque un paciente muy conversador hoy día porque tengo que ir al centro a hacer un trámite. No. Tómate tranquilamente el tiempo que la persona necesita, privilegiando la calidad antes que la cantidad del tiempo. A veces uno puede estar una hora conversando de puras superficialidades con el paciente y bueno, el paciente se sintió acompañado, o por lo menos que alguien le puso atención, y eso puede ser valioso para él, pero bueno, depende mucho de sus necesidades también, ¿no? Pero hay que ver si conversar mucho rato de cosas superficiales será más valioso que tal vez conversar poquito, pero algo más profundo, ¿no? O también decir, hoy día, tal vez no ocurre en los hospitales, pero en el hospital sí a veces ocurre, visité 2 servicios hoy día. Claro, pero una cosa es visitar un servicio diciendo buenos días a cada persona y hablando 5 minutos saludando, a acercarse a una persona que tal vez quería hablar y poder escuchar, poder acoger, poder recoger también las necesidades y las intenciones de esa persona. Es distinto.
Hay que cuidar la comunicación no verbal como siempre, en toda comunicación, ¿no es cierto? Que no se note prisa, que se note el verdadero interés por lo que la persona esté diciendo, ¿no es cierto? ¿Ah? Tal vez colocarse, si vamos a conversar un buen rato, acercar una silla, colocar la silla de frente mirando a la persona, etcétera, ¿no? Procura un trato normal, gratuito, espontáneo. A veces podemos tender a mirar a la persona en etapa de terminalidad como con lástima, como con pena, como que pucha, y uno empieza a hablar así como bajito. No, la persona justamente la dignificas más, la humanizas más si tú le hablas como estuvieras hablando con una amiga, con una vecina, con una persona en el metro o en tu trabajo. Háblale lo normal, no le hables como con pena, con lástima, porque la otra persona también puede llegar alguna que te diga, mira, en realidad a mí me carga despertar lástima en la gente. Si usted va a tener lástima de mí, le pido con todo respeto que mejor vaya a conversar con otra persona. Puede tocar. También, muchas veces los pacientes en cuidados paliativos son pacientes que, ya sea por los medicamentos que tienen o por el estado de agotamiento que algunas enfermedades generan en las personas, que tiendan a la somnolencia, a que se cansen fácil, no quieren salir a pasear al jardín, no quieren hacer tal o cual actividad que han preparado. Paciencia, paciencia con la persona. Recuerden que el centro de la actividad es él, no yo. No yo que pucha, gasté tanto tiempo preparando esta actividad y nadie quiere venir. Bueno, hay que tal vez replantear si la actividad que tú planificaste era para el público que está destinado o no era para ese público, ¿no? A veces el problema está más en nuestras necesidades que en las necesidades de las personas que queremos servir. Prueba el contacto físico con prudencia y de acuerdo a la confianza conseguida, ¿no? O sea, el contacto físico es muy bonito, muy interesante, muy importante también. Tocar la mano, tocar el hombro, en algún caso abrazar, pero siempre con la prudencia necesaria de la cercanía propia al desarrollo de una relación de confianza, ¿no? Hay algunas personas que no les gusta que los toquen. Entonces, hay que respetar también eso. Hay gente que son más de piel, gente que no lo son tanto. Y así como se cuida la comunicación verbal, no verbal, hay que cuidar la verbal. Y tener presente esta cosa bien interesante, ¿no? En la inconsciencia y la agonía, considere que la persona también nos puede escuchar, también puede estar poniendo atención en lo que estamos diciendo. Por eso es importante igual seguir hablando, seguir comunicando algún mensaje valioso para la persona, rezar por la persona. Que esté inconsciente o que esté más somnolienta no significa que no hay nada que hacer con esta persona. Se puede hacer, siempre se puede comunicar humanidad, siempre se puede comunicar cordialidad. Y así como hablamos, como comunicamos constantemente, no hay que tener miedo también al silencio. A veces el silencio es necesario. Nuevamente, dice Luis Sanders, a veces basta solamente estar, ¿no? Para dar soporte, consuelo y compañía. También de qué se puede hablar, y aquí es muy interesante cómo algunos profesionales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, que es una gran referente en todos estos temas de la terminalidad en habla española, nos hacen referencia a estas 10 necesidades que se han denominado necesidades espirituales, ¿no es cierto?, que van más allá de lo psicológico, de lo físico, hace más referencia a los valores, a las creencias, ¿no es cierto?, a esta área más conectada también con la trascendencia. Entonces, ¿de qué se puede hablar con una persona en cuidados paliativos desde el punto de vista del agente pastoral, del agente voluntario de la pastoral de la salud? Temas que estén orientados a resolver estas necesidades. La necesidad de ser reconocido como persona, la necesidad que te puede plantear alguna persona de releer la propia vida, esta oportunidad de estar tal vez acercándose hacia la muerte, pero te da un tiempo, te da una oportunidad para mirar la existencia. Dicen por ahí en algunas biografías del padre Hurtado que cuando le dijeron que él tenía cáncer al páncreas, él le dijo al médico, mira qué misericordioso el Señor, que me ha dado tiempo para prepararme al encuentro con Él. ¿Se dan cuenta?
sea, mirar siempre la terminalidad también como una oportunidad. Una necesidad espiritual es el perdón, ¿no es cierto? A veces, ¿cuántas personas llegan a esta etapa y se dan cuenta, mirando su vida, de que hay conflictos que no han resuelto, personas con las que quieren reconciliarse, o a veces reconciliarse consigo mismos? En el caso de los creyentes, reconciliarse con Dios, ¿no? La necesidad de continuidad, de cómo voy a seguir en la vida, también en la mente de mi familia, en alguna obra. La continuidad se conecta mucho con la necesidad de trascendencia, es decir, que se va dando cuenta de que la vida no se queda solamente acá. Bueno, hay algunas personas que por su filosofía de vida, porque son ateas, porque son nihilistas, porque han tomado alguna línea filosófica particular, creen, ¿no es cierto? O piensan que la vida es solamente esto de acá y con la muerte se acaba y no hay nada más al otro lado. Bueno, también hay que ser muy respetuoso con las personas que piensan así, si lo creen sinceramente, pero generalmente el hombre tiene un deseo de permanecer, se siente este llamado más profundo a seguir adelante a pesar de este evento de la muerte. El hombre tiene necesidad de amor, de esperanza, de buscar el sentido de la vida y de las cosas. En el caso de los que adhieren a alguna religión, de expresar sentimientos religiosos, ¿no es cierto? Preguntarle a usted, ¿necesita que lo visite su pastor, que lo visite un capellán, alguien de su religión, de su creencia? También dentro de la propia mirada de la vida, de la propia vida, a veces siente necesidad algunas personas de poner orden, de mirar alguna cosa que nunca han tocado y enfrentarla, ¿no es cierto? Como ustedes ven, hay tantísimo de lo que se puede hablar con personas en la etapa del fin de la vida. A ver, Mario nos manda un aporte de Cicely también, de Cicely Saunders, al chat. Dice, el voluntario hará todo lo posible para que la persona logre morir en paz. Esto es generar las condiciones para que la muerte se pueda producir en forma pacífica, donde el dolor y el sufrimiento se hayan reducido al mínimo, donde la persona nunca se sienta abandonada. Muchas gracias por esa cita, Mario. Y ya, lo más práctico de lo práctico, ¿cómo podemos empezar una conversación, ¿no es cierto? ¿Cómo está de ánimo? ¿Está bien, regular, mal? ¿Hay algo que le preocupe? ¿Hasta qué punto se le hace difícil lo que está viviendo? ¿Cómo se le hace el tiempo? ¿Pasa lento? ¿Pasa rápido? Actualmente, ¿qué es lo que más le ayuda? Esta última pregunta me parece muy importante. ¿Hay algo que crea que podamos hacer por usted? ¿Qué es lo que necesita? Buscar la conversación, buscar la necesidad, buscar aquello que en lo que podemos, ¿no es cierto?, ser de utilidad nosotros como voluntarios, como equipo de cuidados paliativos. Ya a nivel más específico, esta pregunta que ya hacemos referencia, perdón. ¿Tiene algún tipo de creencia espiritual o religiosa? ¿Le ayudan estas creencias en esta situación? ¿Quiere que hablemos de ello? ¿No es cierto? Entonces, esta presentación después va a quedar a su disposición. El video lo vamos a subir como hemos subido otros videos. Entonces, ahí pueden sacar de aquí muchas ideas para cuando, por ejemplo, quieran lanzarse a acompañar a una persona que esté en etapa de cuidados paliativos. Y, bueno, ¿cómo partir? Aquí los profesionales de la SECPAL nos dan muy buenas ideas. Y en el último periodo de esta sesión, vamos a hacer una actividad grupal simple, ¿no es cierto? Vamos a pedir ahí la ayuda de Bernardita, que haga grupos de ojalá 4 personas, a lo más 5 personas, pero no, ojalá no más de 4, para reflexionar y compartir en torno a lo que les he presentado y lo que hemos reflexionado. La primera pregunta, voy a colocar las preguntas también en el chat para que puedan mirarlas cuando estén en los grupos. Hace referencia a la actividad que les planteó Alicia al final como tarea para la semana, ¿no es cierto? Le invitó a reflexionar sobre los valores y las motivaciones para su voluntariado. Algo hicimos referencia al inicio de la sesión. Pero miren de nuevo eso que reflexionaron, ya sea en grupo o personalmente, y pregúntense si esta presentación, esto que hemos conversado en la sesión de hoy, le aporta algo nuevo o le confirma algo que ya sentía o que ya vive,
¿no es cierto? ¿Hay alguna cosa interesante? Y si, especialmente si hay alguna cosa interesante o nueva, compártala en el grupo, convérsenla. Y dado todo lo que hemos conversado, la segunda pregunta me interesa más que la primera, digamos. ¿Qué particularidades ven ustedes o creen ustedes que tienen el voluntariado en la etapa final de la vida en comparación con el voluntariado con otros grupos humanos, con los enfermos de un hospital general, con un hogar de ancianos, con un hogar de niños, etcétera? ¿Cuáles ven ustedes que son las grandes particularidades que tiene este voluntariado en comparación con otros? ¿Ya? Y voy a compartirles ahora la última diapositiva, así que queda muy poquito, ya de esta presentación que hace referencia al último tema, que es el autocuidado del voluntario. Decíamos que el área de los cuidados paliativos es un área que emocionalmente es muy intensa, ¿no es cierto? Tanto como todo el voluntariado en general, porque uno está en contacto con la precariedad, con el dolor, con el sufrimiento, y trata de mirar esta actividad desde la esperanza, desde la caridad, pero también somos seres limitados que tenemos nuestro cansancio, nuestro agotamiento, y cómo podemos prevenir, ¿no es cierto?, que no nos llegue el quemarse, el burnout, como se dice desde el punto de vista de la psicología. Y aquí el texto en el que me baso, que está hecho también por la Cáritas Española en colaboración con los religiosos camilianos de España, da estos 4 puntos que son bien interesantes de considerar. El voluntario, en general, de la pastoral de la salud, pero en particular el de cuidados paliativos, puede prevenir todo este agotamiento emocional y espiritual, principalmente a través de la comunicación, de la autoconciencia de lo que le pasa mientras está atendiendo a estos hermanos que sufren. ¿Qué sentimientos le suscitan? Esta situación me da mucha pena, esta situación me da mucha angustia, y por eso también vuelvo a hacer referencia a que no se puede ser voluntario solo. Uno tiene que ser voluntario dentro de un equipo donde podamos trabajar todos juntos, donde nos repartamos los trabajos y también donde nos contengamos mutuamente y también donde oremos mutuamente los unos por los otros. Entonces, por ejemplo, una idea que proponen como prevención es ver y ejercer la empatía como conexión sanadora. O sea, ponerme en el lugar del otro para tratar de entenderlo mejor, pero que esta empatía también yo la vaya sintiendo como que al escuchar al otro, al hacer que el otro se sienta escuchado y comprendido y querido, yo también estoy dando mi aporte a la salud espiritual e incluso física de este hermano que estoy acompañando. Porque a veces el voluntario puede caer mucho en la impotencia, ¿no? Y que, ay, no estoy haciendo nada, siento como que no estoy aportando nada. No, con el solo hecho de ser empático, de trabajar la empatía, ya está haciendo mucho para este paciente, para esa persona. Entonces, ver la empatía como mi aporte sanador para el que estoy acompañando ayuda mucho a combatir esta tentación de la impotencia. También, como decía hace un rato atrás, ser autoconsciente de lo que me pasa, de lo que me ocurre, ¿no es cierto?, de la transferencia de emociones que me genera el paciente. Y se sugieren 2 actividades bien interesantes. Primero, la meditación, ¿no es cierto?, en una instancia de oración, de meditación ante el Santísimo, en tu capilla, en tu casa, donde tú lo sientas mejor, pensar en el Señor acerca de cómo fue hoy día mi actividad de voluntariado, qué me pasó, qué me gustó, qué no me gustó, cómo me sentí. Y eso, en oración, comunicarlo con el Señor, y también, si es necesario, comunicarlo o con tu equipo de voluntariado, con alguna amiga, con tu esposo, con tu esposa, con alguien con quien también la verbalización te ayude mucho a no quedarte gastada por esta emoción o gastado por esta emoción, sino a expresarla, compartirla. Y esto lo puedes hacer a través de la meditación, o también, si te gusta escribir, el bonito ejercicio de la escritura reflexiva. Llevar un diario de voluntariado, un diario personal, donde tú dejes registrado, hoy día me pasó esto con tal persona, esto me llegó, esto me tocó, gracias Señor por esta experiencia, te pido Señor por esta otra experiencia, etc. Y hago mucha referencia
al apoyo de equipo que en esta área es vital. Y termino esta presentación con un regalo para ustedes, ¿no es cierto?, especialmente para los que ejercen voluntariado, que es un poema de una poetisa española, que es muy bonito y que está dedicado a todos ustedes, los voluntarios. Dice así: más que un premio gordo de lotería, más que un premio Nobel de lo que sea, recibe el voluntario cada noche al acostarse, recibe el voluntario que durante unas horas al día ha alegrado a un triste, ha hecho sonreír a un enfermo, ha paseado en su silla a uno que no puede pasear. El premio del voluntario es que pasa a ser un artista. El voluntario no ha pintado un cuadro, no ha hecho una escultura, no ha inventado una música, no ha escrito un poema, pero ha hecho una obra de arte con sus horas libres. Todavía hay milagros, milagros demostrables, que los hacen, los hacéis y los harán los nuevos voluntarios. Muchas gracias por su atención y bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias, padre Basil, la verdad que ha sido bastante clarificador en lo que es nuestra labor como voluntarios al servicio de pacientes que están en situación de fin de vida. Así que, bueno, eso, que no está las fuerzas en nosotros los apoyamos con estos cursos, tratamos de generar comunidad y de darles las instancias de crecimiento, pero siempre teniendo claro que las fuerzas no están en nosotros, sino que la da el Señor, ¿ya? Y Él es el que nos guía en este camino y Él va por delante.